una bendición poder estar en este ayuno con ustedes. Ayunamos, ¿por qué ayunamos? Porque lo hicieron los patriarcas, ayunaron los patriarcas, ayunaron los profetas, ayunaron los apóstoles, ayunó nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que nosotros también tenemos que ayunar. ¿Cuántos trajeron su corazón dispuesto a recibir de Dios? Dios nos va a dar hoy su bendición. Porque, bueno, me han pedido que hable sobre la fortaleza espiritual del ayuno. Así hemos titulado. Ok, gracias. Así hemos titulado esta enseñanza, la fortaleza espiritual del ayuno. Y el Señor nos fortalece espiritualmente cuando ayunamos y oramos. Por favor, cierre sus ojos, vamos a orar y a dar gracias al Señor. Gracias a los pastores Ender y Xiomara por la invitación, a los pastores Lisandro y Carmen también por esta invitación, y que Dios los bendiga, a toda la directiva de la iglesia. Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir nosotros juntos como hermanos en Cristo, pero sobre todo podemos compartir en tu santa presencia. Tenerte a ti es lo más importante para nuestra vida. Tener tu presencia es lo más precioso para nuestra vida. Amarte significa todo para nosotros, Señor. Por eso nos reunimos hoy aquí como congregación para ayunar y orar y buscar tu rostro, Señor, buscar tu presencia, porque es lo que queremos, es lo que anhelamos. Así tú nos diriges, nos hablas, nos ayudas, envías la ayuda desde tu santuario. Gracias, Padre, por cada uno de los que estamos aquí, de los que no pudo venir, de las familias de la iglesia Filadelfia. Bendíceles, cuídales y protégeles a cada uno de ellos. Espíritu Santo de Dios, vamos a estudiar tu palabra y queremos que tú nos dirijas a toda verdad, pues tú nos diriges a la verdad de estas escrituras. Queremos que sea de bendición para nuestro corazón, para nuestros pensamientos, para nosotros así poderla poner por obra. Si la entendemos, Señor, si la comprendemos, la albergamos en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, nosotros nos comprometemos a ponerla por obra. Ayúdanos en el entendimiento, ilumínanos y dirígenos, Espíritu Santo, en esta hora. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, voy a hablarles del ayuno. El ayuno que procuramos nosotros es para nuestra edificación espiritual. Antiguamente se ayunaba cuando había un muerto en la familia. Había un muerto en la familia, entonces era cuando se ayunaba. Esto es fuera de lo religioso, fuera de la Biblia, ¿ok? Históricamente es el único ayuno que se conoce. Cuando moría una persona muy querida, la persona no comía para así afligirse, ¿no? Demudar su rostro y mostrar más su dolor. Esto era lo que se hacía. Pero históricamente el ayuno en el Señor o para el Señor es para la edificación espiritual. Es para nuestro crecimiento espiritual, es para acercarnos más a Dios, para compenetrarnos más con Dios. Y desde entonces, por eso les hablaba desde los patriarcas,
los profetas, los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo fue al desierto y ayunó. Por supuesto, nosotros también vamos a hacerlo porque seguimos los pasos de nuestro Maestro, seguimos los pasos de nuestro Señor Jesucristo, y en esta forma de orar y de buscar el rostro del Señor, que es en el ayuno y en la oración, Dios edifica nuestro espíritu. Ahí actualmente, o en tiempos modernos, se habla del ayuno intermitente. ¿Cuántos han oído hablar de ese ayuno intermitente? ¿Cuántos lo han hecho? Bueno, ese ayuno intermitente lo usamos para cuidar nuestro cuerpo, para cuidar nuestra salud, para cuidar nuestro peso. Y muchas personas lo hacen con esa intención. Así que el ayuno intermitente es para el cuidado del cuerpo. Pero el ayuno en la iglesia, el ayuno del Señor, el verdadero ayuno, es para nutrir el espíritu. ¿Okay? Así que dejar de comer es un ayuno intermitente para cuidar tu cuerpo. Pero dejar de comer para decirle a tu cuerpo que tu espíritu es el que domina todas las cosas, es vivir en el espíritu. Amén. Y ciertamente siempre debemos tener las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la mente. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que cuando ayunamos, no solamente de pan vivimos, tenemos que entenderlo, no solamente de pan vivimos, sino vivimos de la palabra del Señor. Amén. Y así es como se alimenta nuestro espíritu. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Irónicamente, decían los antiguos, no comer es un ayuno natural, pero abstenerse del pecado es un ayuno espiritual. Y vaya que si hay que tener fuerza de voluntad para abstenerse del pecado. Podemos hacerlo con facilidad, decir un día no vamos a comer, y lo podemos hacer con un poco de fuerza de voluntad, y sufrimos un poco y pasamos el hambre. Pero hay más dificultad en dejar un pecado que reiterativamente se practica. Hay más dificultad para dejar ese pecado. Entonces, para ayunar es un buen principio decir, me voy a abstener de estos alimentos. Y así vas creando en tu vida una práctica, un pequeño principio. Hoy me voy a abstener de estos alimentos y le voy a decir que no, y no me van a hacer falta. Pero mañana me voy a abstener del pecado y no lo voy a hacer porque no me va a hacer falta. Amén. Así que, como dijo el pastor Asdrúbal Río, de los pequeños principios a las grandes realizaciones. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho también lo vamos a hacer, por supuesto. Entonces, hoy aquí estamos buscando, con este ayuno, mostrar nuestra humillación ante el Señor, ser fieles en lo poco para honrar al Señor en lo mucho. A su nombre, gloria. Le voy a contar una historia antes de leerle la palabra. Les voy a contar una historia, o les voy a leer mejor una historia que data del año 455 antes de Cristo. Aproximadamente 1.500 hombres con sus familias se reunieron a ayunar y a buscar el rostro de Dios. Necesitaban el favor de Dios. Israel había sido deportado de Jerusalén a Babilonia por el rey
Nabucodonosor. Y se llevó, en ese tiempo se llevó a la clase media y a la clase alta de la sociedad de Jerusalén. Quedaron los pobres solamente en Jerusalén. No fue una deportación total. Quedaron los pobres en Jerusalén. La clase media y los ricos, la alta sociedad, sí se los llevaron para Babilonia, los llevaron cautivos. Ellos querían, pues, más bien tener una mejor sociedad, y con los que se llevaron deportados, gente preparada en ciencia, en arte y en muchas cosas, en oficios, se los llevaron para que aportasen a la sociedad babilónica. Tenemos el caso de Daniel. Tú y yo hemos oído hablar mucho del profeta Daniel. Daniel fue deportado en ese tiempo hacia Babilonia. Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos eran muy preparados, gente muy preparada, tanto así que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron puestos importantes en la corte real babilónica. Ellos estaban allí en la corte real. Cuando ellos son juzgados para ir al horno de fuego y Daniel al foso de los leones, cuando son juzgados es porque ellos eran parte del cortejo real y no querían adorar a los dioses babilónicos. Y por no querer adorar a los dioses babilónicos, entonces ellos son llevados al horno de fuego, ellos son llevados al foso de los leones, en el caso de Daniel. Pero estos fueron llevados a Babilonia para aportar lo que necesitaba Babilonia. Y parte del imperio mesopotámico, cuando hacía esto en los pueblos, era llevarse los tesoros y llevarse a estas personas que podían aportar a esta sociedad. Entre estos que estaban también deportados en Babilonia estaban los profetas Esdras y Nehemías. También sabes quiénes son. Nehemías, luego de los 70 años en la deportación babilónica o en el exilio babilónico, mejor llamémoslo así, después de los 70 años, Nehemías viajó para restaurar las murallas de Jerusalén, con permiso del rey. Pasaron reyes, Nabucodonosor murió, luego vino Ciro, que aportó bastante para la iglesia, luego vino Darío, que también siguió la misma secuencia de Ciro y ayudó mucho a Jerusalén, a los israelitas, a los judíos, hablando yo de la iglesia antigua, también ayudó mucho. Y luego Jerjes, que era prácticamente el hijo de Darío, también siguió la secuencia de ayudar a Jerusalén en su reconstrucción. Ellos creían en el Dios de los judíos. Y cuando Esdras y Nehemías empiezan este trabajo, reciben la ayuda gubernamental, reciben la ayuda del emperador, del rey, reciben la ayuda porque la necesitaban. Era mucho dinero el que se necesitaba para la reconstrucción del muro y del templo que había sido devastado por Nabucodonosor. Aquí en esta fecha, 455, se empieza la restauración del templo de Jerusalén. ¿Okay? Y les estoy hablando en este contexto para que entiendan que Esdras fue una pieza importante en este trabajo que se hizo para la restauración del templo. Esdras era un profeta, pero también era sacerdote, un lindo hombre de Dios que amaba las escrituras, que estudiaba las escrituras y que obedecía las escrituras. Porque les quiero decir que hay mucha gente que estudia las escrituras, pero les cuesta mucho obedecer las escrituras. Pero nosotros no solamente somos oidores,
sino que somos hacedores de la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, a su nombre gloria. Ahora te voy a hablar de este precioso hombre de Dios, Esdras, que sirvió al Señor con pureza de corazón. Pero antes, quiero leerte extractos de los escritos de un historiador judío llamado Flavio Josefo, que escribió, él era general y escribió las crónicas, las guerras de los judíos, escribió muchas historias de los judíos. Él en algún momento estuvo como Daniel y Sadrach, Mesac y Abednego, pero en la corte romana. Y como estaba en la corte romana, fue también muy odiado por algunos judíos, porque estaba en la corte romana. Pero era judío y escribió la historia y pues tiene libros de la historia. Y este texto que te voy a leer es un extracto de su libro y de la historia que él relata, que no tiene nada que ver con la Biblia. No tiene nada que ver con la Biblia, pero muchos de los escritos de la historia de Flavio Josefo respaldan los escritos bíblicos. Son libros históricos que confirman los escritos bíblicos, ¿ok? Entonces te leo el extracto literal de lo que dice Josefo. Era el primer sacerdote del templo después de la restauración. Era muy entendido de la ley de Moisés, o sea, muy estudiado de la ley de Dios. Y obtuvo la amistad del rey Jerjes, el que gobernaba en la época. Determinó ir a Jerusalén y llevar consigo a algunos de los judíos que vivían en Babilonia. Rogó al rey que le diera carta de introducción a los sátrapas de Siria. Reunió a los que habían escapado del cautiverio de Babilonia más allá del Éufrates. Ordenó que ayunaran y que con ruegos imploraran a Dios que cuidara de su seguridad. Y dice Josefo, tuvo éxito. Creo que fue porque Dios lo consideró digno de piedad y un hombre justo. Ahora dice que el mismo Josefo dice que los congregó para ayunar y orar un poco más allá del Éufrates, en un río que se llama Ahava, que es un afluente del Éufrates. Los reunió allí para ayunar y orar. ¿Por qué los reunió fuera de Babilonia? Porque muchos que habían sido deportados escaparon de Babilonia y vivían a las afueras. Y él se reunió en este río Ahava para ayunar y orar con los que estaban en Babilonia porque tenían permiso del rey, pero con los que se habían escapado del exilio babilónico también vinieron a orar y ayunar con él, porque tenían un propósito importante. Iban a emprender la marcha nuevamente para Jerusalén. Dios les había dado el permiso, se acabó el exilio, se acabaron los años de sufrimiento, se acabó el oprobio, viene un nuevo tiempo para ti, Israel. Y Dios abrió la puerta para que Israel se encaminase en una bendición. Dios dirigió todo. Dios dirigió la bendición de poder volver a Jerusalén, porque Dios es el que dirige todos, amados hermanos. Para Venezuela también viene el tiempo donde se va a acabar el oprobio, donde se va a acabar la vergüenza, donde Dios va a abrir la puerta y donde vamos a ser dirigidos para la bendición que Dios quiere para nosotros. Se va a terminar el oprobio, porque Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? A su nombre, gloria. Bendito sea el Señor. Esto lo hizo Dios con Israel
Hace muchos años lo hizo Dios con Israel, pero ahora lo hará con su iglesia, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y su iglesia siempre dice, a su nombre gloria. Bueno, entonces, como Dios le había dado la oportunidad a Israel de volver a su amada Jerusalén, Dios abrió las puertas y dirigió todo, absolutamente todo. Cuando le pone en el corazón al rey Jerjes decirle a Esdras, todo lo que necesites para ir a honrar a tu Dios en Jerusalén, yo te lo voy a dar. Y dio orden para que todos los príncipes, todos los nobles ayudaran a Esdras en esta tarea. Y Esdras, cuando recibe esta orden del Señor, lo primero que hace es convocar ayuno y oración. Y doy gracias a Dios por la convocatoria de este ayuno y oración que hoy tenemos aquí en la iglesia Filadelfia. Cuánta gente preciosa hay aquí. Que Dios te bendiga. Porque pudieras hoy estar trabajando, recogiendo el agua, lavando. Sí, a nosotros cuando nos llega el agua, llenamos hasta las cucharas. Se vuelve uno loco, ¿verdad? Llegó el agua. Dios mío, a lavar. Por cierto, hoy nos está llegando a nosotros, por eso les estoy diciendo, ¿no? Estoy aquí pendiente que salgo de aquí es a llenar las cucharas. Se vuelve uno loco. Y saliendo para acá se nos fue la luz. ¿A cuánto les ha pasado? A todos. Pero ¿sabe una cosa? Dios nos va a sacar de este oprobio. Aleluya. Y ¿sabe una cosa? Esdras convocó al pueblo para ayunar y orar. Porque ya Dios había dicho que se terminó el oprobio para Israel. Y aquí está la iglesia de Jesucristo, ayunando y orando, porque el fin de este oprobio tiene fecha. A su nombre, gloria. Bendito sea el Señor. Así que no nos cansemos de ayunar y de orar. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a ver los frutos abundantes de la mano de Dios en nuestra vida. Entonces, bien, lo primero que hizo Esdras fue convocar ayuno y oración, así como estamos convocados nosotros hoy. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, en Esdras capítulo 8, verso 21 leemos. Capítulo 8, verso 21. Esdras está por Crónicas, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, luego viene Esdras, puedes buscarlo, ¿ok? Luego viene Esdras. Si no sabes dónde está Crónicas, bueno, cerca de los Reyes. Y si no sabes dónde están los Reyes, hermano, abre tu Biblia en casa. Gloria a Dios. Leemos el verso 21. ¿Cuántos lo tienen? Y publiqué ayuno. ¿Qué hizo Esdras? Publicó ayuno. El ayuno no se publica para decir que somos más espirituales. El ayuno se publica para buscar el rostro de Dios, para buscar su santa voluntad. Y esto era lo que quería Esdras. Él quería saber cuál era la santa voluntad de Dios para no apartarse ni a diestra ni a siniestra.
Él quería oír la voz de Dios. Y no hay mejor reunión o mejor situación para buscar el rostro de Dios y para oír la voz de Dios cuando nos reunimos y cuando buscamos a Dios en ayuno y en oración. Amén. Así que publicó Esdras ayuno allí junto al río Ahava. Este es el río que les comenté que es afluente del Éufrates, el cual también menciona Josefo. Para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque para eso ayunamos, ¿verdad? Para pedir el favor de Dios. ¿Cuántos necesitan el favor de Dios? Hoy estamos ayunando para que Dios nos favorezca como pueblo, como iglesia, como familia. Para solicitar el camino derecho, porque queremos hacer lo que a Él le agrada. Para nuestros niños, o sea, para nuestra familia y para nuestros bienes. Verso 22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, ¿qué le dijo el rey? ¿Qué le dijo Esdras al rey? La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Verso 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Y dice, y Él nos fue propicio. A su nombre gloria. Porque cuando su pueblo se reúne a orar, cuando su pueblo se reúne a interceder, cuando buscamos su rostro en ayuno y en oración, Dios es propicio para su pueblo. Su nombre gloria. Esdras lo sabía. Esdras lo entendía. Él era un estudioso de la palabra de Dios. Era un erudito de las escrituras. Se conocía perfectamente. Era uno de los hombres más doctos en las escrituras que había en esta época de Israel. Y por eso fue escogido, porque estaba preparado para la tarea. Para apegarse a lo que Dios quería. Para restaurar otra vez el templo, porque ellos se habían desviado de la verdad de Dios. Ellos adoraban otros dioses. Y de alguna manera u otra, Nabucodonosor fue usado como un instrumento para terminar con esa actividad idolátrica que tenía Israel. Y fue devastado el templo. Pero ahora Dios quería restaurar las cosas. Y cuando Dios quiere restaurar las cosas, escoge hombres y mujeres. Escoge hombres y mujeres, no neófitos, hombres y mujeres que estén preparados ante su presencia, que conozcan la palabra de Dios y que quieran honrar al Altísimo. Su nombre, gloria. Por eso Dios te ha escogido en este tiempo. Por eso Dios te ha escogido en este tiempo, porque tú eres hoy luz para esta ciudad, tú eres lumbrera para esta ciudad, tú eres sal para este país. A su nombre, gloria. Tú no estás por casualidad, tú no recibiste un llamado por casualidad, tú fuiste llamado por el Dios Altísimo. Para hacer, como dice el apóstol, de esta digna profesión
un servicio para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Daré fuerte el aplauso al Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces Esdras proclamó ayuno. Porque cuando nosotros vamos a hacer alguna actividad especial, alguna actividad que es muy importante para nosotros, que tenemos algunos temores, no sabemos de verdad cómo metérnosles al asunto, entonces ayunamos, oramos y buscamos el rostro de Dios. Esdras hizo así. Ya él sabía que Dios quería, ya él sabía que Dios lo había ordenado, ya sabía que era el momento, la fecha, Dios lo escogió así. Ahora le tocaba preguntarle a su Dios, ¿cómo quieres que lo hagamos? Y en el cómo es cuando nosotros a veces nos tropezamos y caemos. Porque somos tan apresurados que ya Dios lo dijo, ya Dios lo estableció, ya Dios lo ordenó, pero vamos nosotros y pum. ¿Por qué somos tan apresurados? Porque queremos las cosas rápidas, las queremos siempre. Instantánea. Esta sociedad nos brinda opciones instantáneas y nos vamos acostumbrando a esas cosas instantáneas y rápidas. Pero ¿no se han notado que la Biblia dice muchas veces, espera en Jehová? Espera en Jehová. Espera en Jehová. Pero bueno, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar esperando? Vos sabés que yo estoy dispuesto y aquí estoy. Y me hace estar... Yo estoy pila, Señor, yo quiero. Entonces está uno como que, yo soy de los que digo, prefiero que el Señor me frene a que me empuje. Y gracias a Dios que me frena, Pero nosotros somos así, hermanos. Porque recibimos dirección de Dios en oración y luego no nos sabemos administrar. Queremos recoger el maná en un día, el de una semana, y guardarlo para no salir el otro día, porque nosotros somos más vivos que los demás. Pero Dios ordenó que es todos los días que tienes que salir a recoger el maná. Y si Dios ordenó que es todos los días, mejor que no recoja para el día siguiente. Y espera lo que Dios tiene para ti para el día siguiente. Porque Él no te va a dejar sin maná para el día siguiente. Su nombre, gloria. Aunque nosotros estemos desesperados, aunque nos ataque la incredulidad, aunque creemos que no va a haber provisión para el día mañana, aunque creemos que se va a acabar todo aquí en Venezuela, no, para un mañana hay una bendición, para un mañana está la provisión de Dios, para un mañana tenemos a un Dios grande, a su nombre gloria. No es con nuestra preocupación, no es con nuestra fuerza, es con su Santo Espíritu. Así lo ha dicho el Señor. Su nombre, gloria. Bendito sea el Creador de los cielos y de la tierra, que es el que te sostiene hoy. Que es el que te sostiene hoy. Tú no dependes de gobiernos. Tú no dependes de países extranjeros.
Tú no dependes de ninguno de ellos. Tú dependes de aquel que nada más hizo los cielos y la tierra. Aleluya, aleluya, nada más. O sea, Él no fundó Nueva York, Él no fundó París, Él fundó la creación del mundo, del universo, de todo lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares. A Él servimos, a su nombre sea la gloria. Como Esdras buscó en ayuno y oración, se le encomendó que iba a llevar una cantidad importante de oro para Jerusalén. Iba a ser restaurada Jerusalén. Recuerden, el rey Jerjes dio la orden. Talentos de oro, talentos de plata, jarrones de oro, jarrones de bronce. Eso eran toneladas de oro. No les estoy exagerando, hermanos. Hay algunos técnicos que se han tratado de... Eran millones de dólares en la actualidad. Eran toneladas de oro, toneladas de plata, toneladas de bronce que tenían que trasladar de Babilonia a Jerusalén. Eran más de 1.500 hombres con sus familias. O sea, estamos hablando de 5.000 personas. Niños, mujeres, hombres, que se iban a trasladar de Babilonia a Jerusalén con toneladas de oro, muchas riquezas. Esa caravana era un manjar exquisito para los ladrones y salteadores. Esta caravana de pura familia, no iba un ejército. Era un manjar para los ladrones y salteadores, algo tan fácil. Pero cuando Esdras vio el peligro, dice el verso 22, léelo conmigo, por favor. Tuve vergüenza, dice Esdras, de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Tuvo vergüenza, pero ¿por qué Esdras tiene vergüenza de pedirle al rey un ejército que lo acompañe a llevar ese tesoro que el mismo rey le había dado, que los mismos príncipes le habían dado? Era válido, ¿verdad que sí? Era válido pedir la ayuda, porque es parte del oro de Babilonia, es parte de las riquezas de Babilonia. Y quiero que esto llegue a salvo a Jerusalén. Te pido ayuda, te pido un ejército, pero dice la Escritura que Esdras tuvo vergüenza de pedirle a Jerjes que le ayudara con un ejército para el traslado de estos tesoros a Jerusalén. Pero tenía vergüenza, era porque Esdras le había dicho al rey, y como les denominaban en aquel entonces al rey de reyes, así le decían al rey de Mesopotamia, de Babilonia, porque era rey de otros reyes. País conquistado, Jerjes dejaba el rey para que administrase ese país conquistado, pero ese rey debía rendirle tributo al rey Jerjes. Por eso se le dice rey de reyes. Pero nosotros sabemos que solamente hay un rey de reyes y señor de señores. Su nombre es, y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza.
por los siglos de los siglos. Pero él tenía vergüenza de pedirle la ayuda a Jerjes, porque Esdras le había dicho: mira, mi Dios tiene todo poder. Mi Dios, no hay ejército que se le enfrente. Mi Dios es poderoso para guardar a su pueblo. Y en los peligros más extremos, mi Dios ha protegido a su pueblo. Ustedes conquistaron Jerusalén no porque Dios no pudo, no es que Dios les dio permiso, porque el pueblo estaba en idolatría. Porque si no, ustedes no nos hubieran tocado ni un pelo. Porque nuestro protector es aquel que hizo los cielos y la tierra. Porque nuestro protector es Jehová de los ejércitos, pues a él pertenecen todos los ejércitos. Él con mucho orgullo le predicó a Jerjes del poder de su Dios. Ahora recibió las riquezas y dijo Esdras: ¿cómo yo, después de haber lanzado esa predicación, les voy a pedir una ayudadita? ¿Ah? ¿Cómo? Después de haber lanzado esa predicación, le voy a decir: necesito el ejército para que me resguarde de aquí a Jerusalén, para que nada me pase. No. Yo me imagino el debate emocional de ese hombre. Es que corremos mucho peligro, pero tenía un debate emocional, tenía una dificultad tamaña, ¿okay? Perder todo, o escúchenme bien, perder todo lo que le habían dado, todos esos tesoros, perderlo. Entonces se ponía en juego la reconstrucción del muro y del templo de Jerusalén. Ese hombre tenía allí un debate muy fuerte. Y entonces Esdras dijo: no, aquí la manera es ayuno y oración todo el mundo. Ayuno y oración. Todos. El sábado allá a las 9 de la mañana en la iglesia de Filadelfia. Esdras dijo: el sábado allá en el río Ahava, los que estamos aquí en Babilonia y los que están allá desperdigados, todos nos vamos a reunir allá en el río Ahava y vamos a buscar a Dios en ayuno y en oración. Y Dios, que es propicio a su pueblo, será propicio para nosotros. A su nombre gloria. Bendito su nombre. Aleluya. Luego del 24 en adelante, ahí voy a ir un poquito más rápido, del 24 en adelante, relata los talentos de oro y de plata que había en los tesoros. ¿Okay? Eso se lo puede seguir leyendo usted en su casa. Aquí te traje para que tú reflexiones sobre esto. Pero entonces lo cierto es que, como él estaba en este dilema, buscó ayuno y oración y dijo: vamos a orar todos, vamos a ayunar todo el campamento. Ayunemos pues, dijo en el verso 23, ayunemos pues y pidamos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos responderá. Y Él respondió. Cuando nosotros ayunamos, amados hermanos, venimos a reconocer delante de Dios que lo necesitamos a Él. Que lo necesitamos a Él sobre todas las cosas. El ayuno se puede decir entonces que es un acto de humillación. Yo vengo a humillarme delante de mi Dios para decirle que yo no puedo, pero que sé que Él sí puede. ¿Ven?
Entonces, cuando nosotros venimos a ayunar y a orar, venimos a humillarnos delante de Dios para decirle que nosotros reconocemos que con nuestra fuerza jamás vamos a poder, pero con su fuerza sí vamos a poder. Así que si tú estás atravesando alguna situación difícil en tu vida, hoy viniste aquí no a pasar hambre, viniste a humillarte delante del Dios Todopoderoso para reconocer que tú no puedes hacer nada, pero que Él contigo puede hacer muchas cosas. Amén. Gloria a Dios. Su nombre, gloria. Y además, ayuno y oración. Ustedes ven que está pegado siempre, ¿no? Ayuno y oración, ayuno y oración, ayuno y oración. Porque es inseparable. El ayuno y la oración es inseparable. Por eso, ayunar sin orar es pasar hambre. Ayunar orando es buscar el rostro de Dios, es humillarnos delante de su presencia, es recibir la palabra de Dios, es oír su palabra y ponerla por obra, es fortalecernos espiritualmente. Lo hicieron los apóstoles, los hicieron de esta manera. Busque conmigo, por favor, en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Es un inseparable el ayuno y la oración. Leemos desde el verso 1, vamos a leerlo desde el verso 1. Había entonces en la iglesia, ¿ya lo tiene? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón y el que se llamaba Níger, Lucio, Cirene, Manán, el que se había criado junto a Hedore y el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. ¿Se están dando cuenta que luego de los patriarcas, los profetas, luego de ver ayunar al Señor Jesucristo, los apóstoles continuaron con esta práctica indispensable, vital para la iglesia? Este trabajo que iban a hacer ellos es el primer viaje misionero. Por eso, cuando usted lee cuidadosamente la Biblia, usted podrá observar allí que dice Bernabé y Saulo. Menciona primero a Bernabé como líder y luego a Saulo lo menciona no como Pablo, sino como Saulo. Apenas se iba iniciando el ministerio apostólico de Pablo. Apenas era el primer viaje. Habían recibido dirección precisa del Espíritu Santo de hacer este primer viaje. Pero como Esdras, ellos se sintieron inquietos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Cómo vamos a pagar los pasajes del barco? ¿Qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a llegar? Todas esas inquietudes humanas que nos atañen a ti y a mí, ¿verdad que sí? Así las tenían ellos. ¿Cómo vamos a hacer este viaje? ¿Quién va a sostener este trabajo misionero? Si no hay una iglesia que apoye este trabajo misionero, no voy. Pero ellos no dijeron eso. Ellos enseguida buscaron a Dios en ayuno y en oración y Dios dijo, hay que hacerlo. Y recibieron el respaldo, nada más y nada menos, no de una iglesia. Recibieron el respaldo del Espíritu
Espíritu Santo de Dios. Emprendieron el primer viaje misionero y lo demás es cuento. Y lo demás es poder de Dios para salvación. Y lo demás es historia. Y cómo Dios los ayudó a ellos en todos los viajes misioneros. Si ayunaron los patriarcas, si ayunaron los profetas, si ayunaron los apóstoles, si ayunó el Señor Jesucristo, ¿por qué tú y yo no vamos a ayunar? Bueno, hay ciertas teorías teológicas que hoy en día hablan de la secesión o cesación. Cesan los dones, cesan los ministerios, cesan de hacer Santa Cena en las iglesias, cesan de convocar ayunos y oración. Tenemos a un Espíritu Santo de Dios, que es el mismo allá, hoy aquí y por los siglos de los siglos. Y Él se va a seguir manifestando con su poder y su gloria. Lo que sí debemos tener claro es que el canon de las Escrituras se cerró. No hay otras Escrituras. El canon de las Escrituras se cerró, se selló. Sellado está. Y tenemos la verdad en nuestras manos. Su nombre, gloria. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, Esdras se fortaleció en el ayuno y emprendió el viaje. Recibió la confirmación y aprendió en ese momento a depender únicamente de Dios. Él tenía que entender que el rey Jerjes, con su poder y con su dinero, lo estaba ayudando. Pero que el rey Jerjes no hubiese tenido nada de esto en su corazón si Dios no dirige desde arriba. Entonces Esdras tenía que ir al ayuno y a la adoración de Dios para entender que absolutamente todo depende de Dios. Cuando nosotros ayunamos y oramos, tú no dependes de tu jefe, tú no dependes de un presidente, de un gobierno, tú no dependes absolutamente de nadie, sino solamente de Dios. Dios colocará en el corazón de Jerjes, de tu jefe, de los presidentes y de todos los que Él necesite usar para su gloria lo que a ti te convenga. Tú preocúpate por depender 100% de tu Dios. A su nombre, gloria. Y como Esdras pudo depender 100% de su Dios, ellos llegaron a Jerusalén porque Dios les fue propicio. Dale fuerte el aplauso al Señor. Él se lo merece. Él se lo merece. Él se lo merece. Cuando ayunamos, ayuno y oración, esto marcó mi vida, ¿sabes? Yo tenía una empresa y en el lugar donde yo tenía la empresa, te estoy hablando desde hace 30 años atrás, ¿no? El lugar donde yo tenía la empresa, hacían una feria
Y todos los vecinos nos quejábamos. Porque eso era hediondo a orín, borrachos, rayaban las paredes, rompían los materos. Eso era un desastre. Y cada vez que venía esa feria, yo decía, ay Señor, y lo que me estaba era quejando. Ay Señor. Hasta que un día dije, voy a ayunar y a orar. Y voy a reprender. Y me puse en ayuno y oración por varios días. Orando y ayuno y oración. Muchos días oré por eso. Luego, cuando ya se acercaba la fecha, el presidente de la Junta de Vecinos, antes era Junta de Vecinos, me dice, Joel, ¿sabes que parece que suspendieron la feria? Y no solamente para este año, sino para el año que viene también. Yo no sé qué habrá pasado. Yo sí sé qué pasó. Yo sí sé qué pasó. Dios me fue propicio. Porque cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él te exaltará cuando fuera el tiempo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Creemos en un Dios que está vivo y es poderoso. Y no se ha cortado su brazo para obrar. Él cuida de tus hijos. Él cuida tu matrimonio. Él cuida tu familia. Él te está cuidando, hermano. Él te está cuidando, hermana. No vas a ver un justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan, porque tenemos un Dios que es propicio. Siempre, dilo, siempre, siempre, siempre. Aleluya. Aunque a veces se demore, aunque a veces se tarde, pero veremos la bendición. Su nombre, gloria. A tu nombre, gloria. Yo miro para allá porque allá en la iglesia tengo un reloj y entonces, siempre en la predicación me guío por el reloj, ¿no? Entonces, la costumbre. Bueno, quiero cerrar ya con este texto de Isaías capítulo 58. Verso 6. Isaías 58. Fíjense que el título, no sé si en tu Biblia lo tienes así, dice el verdadero ayuno. Ok, aquí habla Isaías a Israel porque en el ayuno tenían ciertas costumbres de oprimir a los esclavos. Era una opresión. Dios les reclamaba que cómo iban a ayunar, pero estaban maltratando a sus esclavos, golpeándolos y pues tratándolos horriblemente. Dios les reclama, se visten, tiran alfombras de cenizas, se ponen sus trajes elegantes para decir que están ayunando a Dios. ¿Qué están haciendo?, le dice Dios a Israel. ¿Qué hacen?
Es una postura lo que están haciendo. ¿A quién quieren hacer creer? ¿A mí, que conozco los corazones? ¿Qué quieren hacer? El verdadero ayuno es que trates bien a tu esclavo, que es el que te sirve. Bendice a tu esclavo y hónrale. Que des comida al pobre, que asistas al desamparado. Ese es el verdadero ayuno, hermanos. Dios le dijo a Israel: está bueno de posturas, Israel. Está bueno de fachadas que no te llevan a nada. Dios siempre lo ha dicho. Yo no quiero fachadas. Yo quiero un corazón contrito y humillado. No lo voy a despreciar nunca, dice el Señor. El texto que te voy a leer dice, refiriéndose a los esclavos: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? El buey es ceñido con un yugo aquí en la cabeza. Se amarra fuertemente de los cachos del buey. Es un tronco de madera con algunos desgastes para que el cuello del animal llegue, de los dos animales, porque el yugo une a dos bueyes, a dos caballos, depende. El más usado es el buey. Este es un tronco de madera muy fuerte, que va amarrado aquí a los cachos de los dos bueyes. Lo amarran muy bien, luego le colocan otros amarres donde va la carga. Amarran bien toda esa carga para que el buey arrastre esa carga. Aquí la figura metafórica que usa Isaías es esa, la de un buey que tiene el yugo, que es amarrado a su carga, es atado a su carga, y que él tiene que cargar ese peso durante todo su viaje. Esa es la figura metafórica que está usando aquí Isaías. Pero refiriéndose a los esclavos que estaban siendo oprimidos en ese momento de la historia. Entonces dice él: ¿no es el verdadero ayuno que yo escogí desatar las ligaduras, desatar las ligaduras es soltar el yugo? Lo que te liga al yugo es una ligadura muy fuerte. Soltar las cargas, quitar los amarres de la carga que llevan. Y aquí lo identifica con carga de opresión, porque todas las cargas oprimen, amados hermanos. ¿Y cómo? Y mucho. Dejar ir libre a los quebrantados.
Y dice, y que rompáis todo yugo. El significado bíblico de esto es que cuando nosotros ayunamos, se desatan ligaduras de impiedad. Impiedad es lo contrario a piedad. Piedad es un hombre que hace lo justo. Impiedad es el hombre que hace pecado. Cortar esas ligaduras de impiedad es cortar el pecado. Cuando nosotros ayunamos, rompemos esas ligaduras de impiedad y le decimos a Dios, ya no estoy ligado a ese pecado. Dame fuerza, porque con las mías yo no he podido, pero con las tuyas sí puedo deslastrarme de esas ligaduras de impiedad. Hombre, gloria. Desatar las cargas de opresión. Estamos cargados y trabajados. Siempre afanados y cargados. Cuando no tenemos ninguna preocupación, nos preocupamos porque no hay ninguna preocupación. Qué cosa es la del ser humano, ¿ah? Dios mío. Es que somos algo especial. Miren, que Dios nos ame a nosotros. Ese sí es verdad que es un verdadero amor, ¿oyeron? Ese sí es verdad que es un verdadero amor. Que Dios nos ame a nosotros. Es un verdadero amor. Por eso tenemos que celebrar el amor de Dios sobre nosotros. Aleluya. Porque cuando nadie nos aguanta, Él está allí. Cuando nadie nos quiere oír, Él nos acompaña. Cuando nos sentimos solos, Él nos abraza. Aleluya. ¿Sabes que Dios es fiel? Dios es fiel. Sí, cuando no tenemos preocupación, nos preocupamos. Porque no hay problema. Debe estar pasando algo porque no hay ningún problema. Pero ciertamente algunos viven con un problema por muchos años. Fíjense el que tenemos nosotros, ya van como 22 años. Siempre he hecho mis bromitas, discúlpenme. Llevamos unas cargas pesadas. Y Dios nos invita a dejar las cargas. En el verdadero ayuno, nosotros tenemos que aprender a dejar las cargas. Y no preocuparte de más. Si yo alimento a las aves del cielo y le doy belleza a los lirios del campo, ¿qué no podré hacer contigo? ¿Qué no podré hacer contigo? Eso te lo dice el Señor hoy. No te preocupes. Deja tus cargas. Él alimenta a las aves del cielo, también te va a alimentar a ti.
Él viste a los lirios del campo. No te va a hacer falta el ropaje. Que lloras por los zapatos de $500 en San Villa, eso es otra cosa. Dios no paga lujos. Dios aborda las necesidades. Amén. Y cuando hay los lujos, bueno, gloria a Dios, Dios prosperó de más. Bendito sea el Señor. Porque todo aquel que trabaja tiene derecho a comer del fruto de su trabajo. Amén. Puede comer del fruto de su trabajo. Gloria a Dios por eso. Ahora, la Biblia nos enseña a romper el yugo para vivir en libertad. Eso es lo que enseña metafóricamente aquí el profeta Isaías. Romper el yugo para vivir en libertad. Pero Jesús nos invita a llevar su yugo. ¿Y esto cómo es? O rompo el yugo y lo dejo allá y no más yugo. Pero tengo que romper el yugo, las ligaduras de la impiedad, del pecado, de mis problemas, de lo que me oprime. Porque el yugo que me brinda Jesús es un yugo que es fácil de llevar. Amén. Mateo 11:29. Y ya con esta sí terminamos. Mateo 11:29. Dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Di mansedumbre. Más fuerte, mansedumbre. Humildad. Ese es el yugo que te pide llevar el Señor. ¿Okay? Mansedumbre. Humildad. Ese es mi yugo, dice el Señor. Que aprendamos de Él. Y nosotros debemos llevarlo sí o sí. Humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Porque cuando tú llevas ese yugo de humildad y de mansedumbre, tú no sabes cuánto te pareces a Cristo. Aleluya. Pero cuando estamos prepotentes, orgullosos, ese yugo es de aquel que te conté. ¿Verdad que sí? Ese está en otro departamento. Este yugo es de humildad y de mansedumbre. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. O sea que el yugo del mundo te oprime, te presiona, te quiere desgastar. Pero el yugo de Cristo, su humildad y su mansedumbre nos dan descanso y paz, que es lo que necesita nuestra alma. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria.